Ahora, ¿cuál es el mensaje que le gustaría dar a la humanidad por el bien de nuestro propio futuro? ¿Qué le gustaría decir? Nos conectamos, mas no siempre igual. Resonamos, sobre todo por ser similares. Es una resonancia directa a través del tiempo. Es como un programa que se emite desde un transmisor y es captado por una antena. La señal es completamente invisible al cruzar el espacio. No se almacena en ese lugar, es solo una resonancia espacial. Se requiere de una memoria inherente en la naturaleza para poder explicar la vida después de la muerte. Yo creo que está ocurriendo un renacimiento espiritual, que es muy bienvenido. Más personas se abrirán a esa dimensión espiritual que ha sido negada por el sistema. Ahora, antes de entrar en este episodio, si esta conversación resuena con ustedes, por favor denle like, suscríbanse y compartan esto con quien sientan que necesita escucharlo. Su apoyo nos ayuda a seguir llevando esta información al mundo y nos ayuda a despertar a este planeta. Gracias. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Rupert Sheldrake. ¿Cómo estás, Rupert? Bien, gracias, Alex. Gracias por venir, amigo. Me fascina tu obra. Son infinitas madrigueras donde uno se puede sumergir con tu trabajo. Empecemos por ahí. Voy a empezar con mi primera pregunta y respecto a tu teoría de la resonancia mórfica y lo que sugiere sobre la naturaleza, que la naturaleza tiene su propia memoria, que los hábitos, no las leyes fijas, dan forma al universo. ¿Puedes explicar esta teoría que tienes? Es básicamente como dices. La idea de que hay una especie de memoria inherente en la naturaleza. Las llamadas leyes de la naturaleza son más bien hábitos. Han ido evolucionando, junto con el universo y junto con la vida. Esa memoria se integra en sistemas autoorganizados. No en todo, sino en lo que se autoorganiza. Átomos, moléculas, cristales, células, órganos, organismos, ecosistemas, planetas, galaxias o sistemas solares. Lo que se autoorganiza posee una memoria inherente y colectiva. Por la resonancia mórfica, cada tipo de cosa tiene su memoria colectiva. Así que cada especie tiene una memoria colectiva y cada individuo se nutre de ella y contribuye a ella. Así que esa es la idea básica y su implicación más radical es probablemente que nuestros propios recuerdos funcionan por resonancia mórfica, el principio de que cosas similares influyen en cosas similares posteriores. Somos mucho más similares a nuestro propio pasado de lo que pensamos y eso nos permite resonar con nosotros mismos. Los recuerdos en realidad no se guardan dentro del cerebro, como se cree comúnmente. Nosotros simplemente sintonizamos con ellos. El cerebro actúa como un receptor, no como una grabadora. Las versiones de nosotros mismos que en el pasado, entre comillas, a las que estamos accediendo, sería algo como, en el término más metafísico, los registros akáshicos o el campo akáshico o un campo al que podemos acceder. Y eso es como es como la nube, están todos nuestros recuerdos en la nube y simplemente podemos extraerlos. Bueno, es un tipo de metáfora, sí. Y los registros akáshicos son una especie de metáfora. Creo que el problema con ellos como metáforas es que el registro akáshico da la impresión de estar en algún lugar del cielo, una especie de serie de archivadores o discos duros o algo así. Y lo mismo ocurre con la idea de la nube, porque la nube depende de centros de procesamiento de datos, que consumen enormes cantidades de energía, con muchos discos duros y sistemas de almacenamiento flash o lo que sea que tengan. Pero lo que sugiero con la resonancia mórfica no es que esté almacenado allá afuera en algún lugar y luego lo recuperemos, sino que hay una resonancia directa a través del tiempo, como un programa de televisión emitido por un transmisor y captado por una antena. La transmisión es invisible al cruzar el espacio. No se almacena en el espacio,
es solo resonancia espacial. Y la resonancia mórfica es ese tipo de resonancia, pero a través del tiempo. Y así, lo que sugiero es que la totalidad del pasado está potencialmente presente en todas partes. Y tú lo sintonizas. Pero no es que, cuando no lo estás sintonizando, esté guardado en algún lugar. La idea del almacenamiento de memoria, ya ves, es espacial. Un almacén es algo en el espacio. Un registro akáshico es algo en el akasha, que es espacio. Pero la memoria es de naturaleza temporal, no espacial. Aunque ahora escribimos digitalmente, el primer almacenamiento fue en pesadas tablillas de arcilla, tallando cuidadosamente la piedra o usando antiguos rollos de papiro. Hoy hay formas de guardar información en memorias flash y discos duros. Pero en nuestra memoria real y cotidiana, al reconocer a alguien tras muchos años, ese sentimiento no depende en absoluto de almacenes en el cerebro, ni de complejos sistemas de recuperación. Solo los reconozco por una resonancia directa inmediata. Interesante. Y mencionabas en la teoría de la resonancia mórfica que todas las cosas están conectadas de una u otra forma por especie. Por ejemplo, todos los perros del mundo se alimentan de este colectivo de toda la experiencia canina y así sucesivamente. Bueno, entonces eso también implicaría obviamente la conciencia humana, la capacidad humana. Entonces, dices que todo es básicamente una idea espiritual profunda, que todos estamos conectados y somos uno, que nuestra separación es solo una ilusión. ¿Tiene sentido? Bueno, estamos conectados, pero no estamos conectados todo el tiempo de la misma manera. Nos conectamos cuando entramos en resonancia. A través de la similitud, es la similitud lo que nos conecta. Así que si estás haciendo un crucigrama en particular, por ejemplo, y yo estoy haciendo el mismo, si lo has hecho primero, yo podría captar las respuestas más rápido porque tú ya resolviste el problema. Pero si estás haciendo un crucigrama diferente, no habría ese mismo tipo de resonancia. Y si estás mirando un tipo particular de imagen y yo miro la misma imagen, podría haber una especie de resonancia, pero ese no sería el caso con una imagen diferente. Así que su resonancia específica depende de que las cosas sean similares, que la situación sea similar. Todos somos similares hasta cierto punto, al ser humanos. Pero, en cierto modo, esto es como la idea del psicólogo Jung del inconsciente colectivo, donde todos accedemos a una memoria colectiva, una memoria humana colectiva, pero accedemos más específicamente a la memoria de las personas que son más parecidas a nosotros, predominantemente miembros de nuestra propia familia, en el presente y en el pasado. Son las personas más similares a nosotros. And con los gemelos idénticos, pues, ya sabes, son muy parecidos, y por eso creo que tendrían una gran cantidad de resonancia mórfica, que es una de las razones por las que sus vidas son tan similares. Lo que mencionas casi suena a eso. El mono, ese mono. Es un experimento o un fenómeno donde había 3 islas diferentes con monos en ellas. Y luego uno de ellos descubrió cómo hacer algo en una isla. Y las otras 2 islas llenas de monos hicieron lo mismo, pero no había forma de que se conectaran o se llamaran por teléfono, esencialmente. ¿Es algo así de lo que estás hablando? Sí, a eso se le llama a veces el efecto del centésimo mono. Eso es, sí. Yo no suelo usar ese ejemplo porque no está exactamente claro lo que realmente pasó con estos monos en las islas japonesas, y cuando la teoría fue popularizada por primera vez por Lyell Watson, quien era un popular escritor científico británico. Al contar su historia, él dijo: imaginemos que al llegar al centésimo mono, el hábito se extendió a todos de repente. Luego admitió que estaba adornando un poco el relato. Yo no suelo usar ese ejemplo, aunque ilustra bien la idea. En cambio, prefiero el de la milésima rata, por los rigurosos experimentos de ratas aprendiendo a escapar de complejos laberintos de agua. Lo que muestran los datos no es que no pasara nada hasta llegar a cierto número y luego todos lo hicieran, sino que, cuantos más lo hacían, mayor era el efecto en otros lugares. Así que no es todo o nada, es un tipo de efecto gradual.
Depende de los números. Desde un punto de vista científico o al menos materialista, esto, o incluso tal vez desde un punto de vista metafísico, significa que, como con las 1000 ratas de las que hablabas, si la rata 1, la rata 2, la rata 3 lo hacen, eso entonces señala o envía algún tipo de información al colectivo. Y estoy tratando de entenderlo. Es como si estuviéramos enviando mensajes en un campo invisible que otras ratas ahora están captando gracias a las otras. Y cuantas más ratas de este grupo lo hagan, más fuerte será la señal para más ratas. ¿Es eso lo que intentas decir? Es justamente eso, pero no es que envíen algo a un colectivo centralizado. Una rata que ahora enfrenta ese mismo problema resuena directamente con todas las que ya lo resolvieron antes. Resonará con todas ellas a la vez, recibiendo una poderosa influencia combinada de todas esas experiencias pasadas. Así que, cuantas más haya, más fuerte será la influencia. Entonces, lo que trato de entender es que cuando dices resonancia, es frecuencia, es vibración, mi pregunta es, ¿qué es eso a lo que están accediendo? Todo en la naturaleza es vibratorio. Quiero decir, en el siglo XIX, la gente pensaba que los átomos eran pedacitos de materia como bolas de billar sólidas, pero ahora sabemos que no lo son. Sabemos que son patrones vibratorios de electrones, ondas resonantes estacionarias de electrones alrededor de un núcleo, que a su vez es vibratorio. La resonancia magnética nos demuestra claramente que el núcleo posee sus propias frecuencias. Tanto las moléculas como los cristales están en constante vibración. Incluso nuestras células y proteínas mantienen ritmos vibratorios específicos. Nuestro cuerpo posee ritmos constantes de sueño, ciclos mensuales, latidos cardíacos y ondas cerebrales. Absolutamente todo lo que existe en la naturaleza es rítmico. Posee una esencia vibratoria o es de carácter oscilatorio. Así que lo que sugiero es que el patrón vibratorio completo es lo que resuena. No es como si tú, Alex, hubieras sido reducido a una sola frecuencia, 445 hercios o algo así. Tienes miles de frecuencias diferentes organizadas en patrones espaciales, y eso es lo que está vibrando. No, una especie de reducción a una sola frecuencia. Se trata de un patrón complejo de vibración y la resonancia mórfica. Depende de la similitud de ese patrón, una vibración, una resonancia a través del tiempo, captando estas influencias de memoria del pasado. Esa es la hipótesis. Así que, ya sabes, esta es una hipótesis científica. Puede ponerse a prueba. Tal vez no sea la mejor manera de pensarlo, pero en fin, así están las cosas por el momento. Mientras explicas esto, ¿no? Y lo que me viene a la mente es, por mis estudios en el ámbito espiritual, sobre todo en las religiones orientales como el hinduismo, las filosofías yógicas y demás, hay historias de yogis que son capaces de vibrar a sí mismos a una frecuencia tan alta que la gente puede sentir su resonancia con tan solo estar en la habitación. Hay historias mágicas de bilocación o levitación o cosas así que pueden parecer más fantásticas, pero siguen siendo parte de su historia de miles y miles de años de antigüedad. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre esas ideas, sobre este tipo de ideas más espirituales, pero se conecta con lo que estás hablando de muchas formas? Sí, tienes razón. Está conectado. Digo, la filosofía hindú de la naturaleza y la filosofía budista de la naturaleza dan por sentada la memoria en la naturaleza. Sabes, las ideas que planteo sobre la memoria en la naturaleza son desconocidas en el mundo occidental. Pero en el mundo oriental han sido una especie de forma común de ver las cosas por miles de años. Es decir, la idea de una memoria inherente está integrada en su concepto del karma, por ejemplo. Y necesitas algo como una memoria inherente en la naturaleza para explicar cualquier forma de vida después de la muerte. Por ejemplo, la teoría materialista mecanicista estándar de la memoria, que es la ortodoxia dominante en el Occidente, que se enseña en todas las universidades. La ortodoxia dominante
el 99.9% de los neurocientíficos y departamentos de escaneo cerebral y ese tipo de cosas. Ese modelo dice que los recuerdos se guardan en el cerebro como huellas físicas, nervios modificados, cambios proteicos, quizás en el ADN o ARN. Son las suposiciones estándar en que se basa nuestra ciencia. Ahora, la gente ha pasado 100 años tratando de encontrar estas huellas en el cerebro sin éxito hasta ahora. Y creo que la razón por la que no lo han logrado es porque no están ahí. Mira lo que implica esa teoría occidental. Es materialista. Dice que todo es materia, hasta los recuerdos. Si tus recuerdos se guardan en el cerebro, al morir y descomponerse tus recuerdos se borran. Así, no hay forma de sobrevivir a la muerte física en el cielo, infierno, purgatorio, renacimiento, reencarnación o el juicio final. Estas teorías quedan refutadas por el materialismo, por eso muchos materialistas son ateos y ven las religiones como pura fantasía. Están convencidos de tener razón, no por una evidencia abrumadora, lo cual es muy decepcionante. La evidencia del almacenamiento de memoria cerebral es casi nula, solo es una suposición de su visión del mundo. Ahora, si tienes la idea de que los recuerdos no se guardan en el cerebro, que el cerebro sintoniza con ellos, cuando el cerebro se descompone, no significa que los recuerdos se eliminen, siguen estando ahí potencialmente. Continúan aportando a la memoria colectiva, al campo ancestral de cada familia. Y también en el caso de las teorías hindúes y budistas de reencarnación o renacimiento. Esos recuerdos podrían entonces transmitirse y dar forma a una vida posterior de alguien más. Entonces, ¿ves? No puedes tener reencarnación o renacimiento si los recuerdos están integrados en los cerebros porque todos se borran al morir. Ni puedes tener cielo, infierno, purgatorio o juicio final porque si te presentaras ante tu Creador en el juicio final, para ese momento final, y hubieras olvidado quién eras y lo que habías hecho, no sería una experiencia muy significativa. Así que incluso, ya sabes, todas las teorías religiosas de supervivencia presuponen la supervivencia de la memoria de alguna forma u otra. Ahora, no sé cómo funciona, exactamente cómo sobrevive. Desearía saberlo. Pero lo que digo es que la teoría de la resonancia mórfica, que la memoria se sintoniza, en lugar de guardarse en el cerebro, deja abierta la cuestión de la supervivencia, mientras que la teoría materialista estándar cierra la puerta, da un portazo a cualquier teoría de supervivencia. Rupert, tengo que preguntarte, has sido un alborotador en el mundo por mucho tiempo con estas teorías maravillosas que van en contra de las visiones ortodoxas de la vida. ¿Cómo lo haces personalmente para la gente que nos está escuchando y que tal vez, ya sabes, quiera ser un poco alborotadora? Y digo alborotador con todo el cariño del mundo, porque yo también soy un alborotador. ¿Cómo seguiste avanzando contra la corriente en toda tu carrera así? Porque hay tanta gente en la comunidad científica y cada vez hay más despertando cada día que dicen, esto no tiene sentido, esto, aquello. ¿Sabes? Los físicos cuánticos están empezando a descubrir cosas que son como, no, lo que ustedes dicen está mal. Darwin no tenía toda la razón, ya sabes, y todo este tipo de ideas. ¿Qué consejo les darías y cómo seguiste contra la corriente durante todos estos años? Bueno, primero que nada, no empecé como un alborotador. Comencé siendo muy exitoso en el mundo científico normal. Sabes, fui becario en el Clare College de Cambridge. Estudié en Harvard, donde hice historia y filosofía de la ciencia. Tengo un doctorado de Cambridge. Fui académico en la Universidad de Cambridge, ahora miembro del Clare College. Fui investigador de la Royal Society, la institución científica más prestigiosa de Gran Bretaña. Es un poco como la Academia Nacional de Ciencias. Ya sabes, gané premios y ese tipo de cosas, así que no comenzó como un intento de causar problemas. Yo estaba en Cambridge, estaba investigando sobre la forma de las plantas, cómo se desarrolla la forma de las plantas, y llegué a la conclusión de que los genes no podían explicar la herencia de la forma porque los genes solo codifican para proteínas. Y esa
forma debe depender de campos morfogenéticos, que es un concepto que yo no inventé. Fue inventado en los años 1920, pero estaba tratando de pensar cómo se heredan los campos. Y luego me di cuenta de que la única forma en que esto podía funcionar, que yo viera, sería a través de algún tipo de memoria, moviéndose directamente a través del tiempo, algo que simplemente no estaba en el repertorio científico estándar en Occidente. Y cuando se me ocurrió esta idea, que fue hace muchísimo tiempo, en 1973, yo, por supuesto, sabía que era herética, y cuando lo discutí con mis colegas en Cambridge, entre mis colegas científicos, simplemente pensaron que estaba bromeando, o no veían el punto, o la gente simplemente decía que era completamente innecesario, porque íbamos a entender todo en términos de biología molecular en 10 o 20 años. Y dije, bueno, no creo que lo hagan, y creo que necesitamos algo más. En fin, estaba claro que iba a ser polémico, así que no lo publiqué, porque quería estar seguro, más seguro. En fin, así que acepté un trabajo en la India. Trabajé en un instituto agrícola internacional en el mejoramiento de cultivos, tratando de hacer algo útil. Creo que sí hicimos algo útil. Y estuve en la India durante 7 años en total, y cuando fui a la India y comencé a contarle a la gente, a los colegas indios, sobre la resonancia mórfica, recibí exactamente lo contrario a la reacción de asombro y horror con la que estaba familiarizado en Cambridge. ¿Sabes? La mayoría de los indios decían, oh, no hay nada nuevo en esta idea. Los antiguos rishis dijeron esto hace miles de años. Lo más frustrante de todo era que simplemente no hacían nada al respecto. Yo les decía, eres un científico profesional. Si a la ciencia moderna le falta algo vital, ¿por qué no reorientas tu estudio y compruebas que los antiguos rishis tenían razón? Pero absolutamente ninguno de ellos quiso hacerlo para no poner en grave riesgo sus empleos y sus carreras académicas. Pasé 5 años pensando en esto, en la India, donde el ambiente era más favorable, porque casi nadie de los que conocí ahí pensaba que esto fuera una locura. Solo pensaban que era como si ya lo hubieran escuchado todo antes. Tenían esta actitud indiferente al respecto. De todos modos, fue menos frustrante que la actitud de Cambridge. Pero leí y pensé, y leí más y lo discutí más hasta que me sentí bastante seguro, no de que la teoría fuera correcta, sino de que no había nada realmente malo en ella, de que era una posibilidad. No había evidencia que fuera en su contra, que era una posibilidad real. Así que escribí mi libro, mi primer libro, que se llama Una nueva ciencia de la vida, sobre la resonancia mórfica, que se publicó en 1981 y en el 82 en los Estados Unidos, y sabía que sería polémico, y de hecho lo fue. Quiero decir, no me había propuesto deliberadamente provocar a la gente, pero el editor de la revista Nature realmente se puso en contra y escribió un editorial famoso en la primera plana de Nature, la revista científica internacional líder, llamado Un libro para quemar, y fue atacado salvajemente por muchísima gente. Pero el punto es que no estaba demasiado molesto porque esperaba que causara, no esperaba lo furiosa y emocional que sería la oposición, esperaba un debate más caballeroso, no había esperado una especie de ataque feroz con ataques ad hominem e improperios. El editor de Nature, comparando mi libro desfavorablemente con el Mein Kampf de Hitler, no esperaba ese tipo de cosas. Pero el asunto es que, aunque algunas personas estaban terriblemente en contra, mucha gente no. Mucha gente tenía curiosidad e interés y a algunas personas realmente les gustó la idea, particularmente a los psicoterapeutas junguianos porque encaja muy bien con el trabajo de Jung. En los Estados Unidos estuve dando diversos seminarios y la gente de sitios como el Instituto Esalen se mostró interesada. Conocí a personas como Terence McKenna y Ralph Abraham, con quienes realmente disfruté discutir. Ellos terminaron volviéndose amigos personales muy cercanos. Teníamos charlas anuales para probar esta y otras ideas. Así que no fue como si la vida se colapsara por completo. Quiero decir, algunas puertas se cerraron, otras puertas se abrieron.
Y hacer investigación en estas áreas más poco convencionales de la ciencia resultó ser divertido. Así fue. No puedo decir que sufriera demasiado. Y realmente no me tomo como algo personal estos ataques que he tenido porque estas son personas que creen que conocen la verdad. Quiero decir, la mayoría de los materialistas, especialmente los materialistas militantes, están convencidos de que entienden cómo es la naturaleza sobre la base de supuestos materialistas. Y piensan que eso es la ciencia y que conocen la verdad. Cualquier ataque a esto es un ataque a la ciencia y a la razón. Y se ponen terriblemente emocionales por eso. Pero no son malas personas. Son personas que creen que están luchando por la verdad. Solo creo que tienen una visión lamentablemente estrecha de lo que es la ciencia y de lo que la ciencia podría ser. Déjame preguntarte, con toda la investigación que has hecho, y específicamente el tiempo que pasaste en la India, que estoy seguro fue muy revelador porque estuviste expuesto probablemente a muchas filosofías e ideas y al hinduismo e ideas yógicas también. ¿Cuál es tu postura o cuál es tu entendimiento del alma o el concepto del alma? ¿Y es esta una portadora de los recuerdos de los que estás hablando? Porque según entiendo, por los místicos con los que he hablado, el alma no solo está dentro de ti, en realidad se expande fuera de ti un poco más que su propia forma humana, y de hecho está fuera de ti un poco más, a veces incluso por encima de ti, según los místicos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el alma? Es importante retroceder un poco y mirar la historia del concepto. Porque lo que la mayoría de la gente hoy piensa que es el alma es una especie de visión truncada que ha sido moldeada por 400 años de materialismo científico o la visión del mundo mecánica y estrecha. Y pues ya sabes, si me das 3 minutos para explicarlo a fondo, enseguida vuelvo a tu pregunta. Prosiga. En el pensamiento griego, el filósofo de la vida más importante fue Aristóteles, quien fue alumno de Platón. Y Platón y Aristóteles decían que todos los seres vivos tienen alma. Eso es lo que los hace estar vivos. Son animados, tienen un alma. La palabra alma en griego es psique. Por seres vivos, no solo aludía a animales y plantas, sino a la Tierra misma. Para Aristóteles, los planetas y el universo vivían. Platón veía al universo con alma, el alma del mundo, la anima mundi. Así que el alma no era algo limitado a organismos vivos que excretan y se reproducen y ese tipo de cosas. Era la característica de la vida. Pero la vida era mucho más grande que la biología desde su punto de vista. Entonces, cuando Aristóteles llegó a la biología, dijo que hay 3 niveles de alma en la biología. Está el alma vegetativa, que da forma al cuerpo, y las plantas tienen almas vegetativas. La razón por la que una palmera crece de la forma en que lo hace, o un roble crece de la forma en que lo hace, es porque tiene un alma de palmera o un alma de roble. Y cuando una bellota germina y comienza a crecer, el alma la atrae hacia la forma madura del roble. El alma funciona por atracción. Tiene lo que él llamó entelequia, el fin dentro de sí misma. Tira del organismo en desarrollo hacia su objetivo, que es la forma madura y reproductora del roble. Los animales también tienen alma vegetativa que guía su embriología y crecimiento, manteniendo el cuerpo y ayudando a regenerar tejidos. Una salamandra regenera una pata si la pierde. Regeneramos piel, hígado e intestino. Nuestra sangre se renueva constantemente. Así que este aspecto regenerativo, formativo y regenerativo del cuerpo es el alma vegetativa. Luego, además de eso, los animales tienen un alma animal que subyace a su naturaleza animal, sus instintos, sus sensaciones, sus movimientos, su comportamiento. Por eso se llaman animales. Anima significa alma. Todos ellos poseen un alma. Según esta perspectiva, los seres humanos, además de poseer el alma vegetativa y el alma animal, la cual nos confiere instintos y sentidos que compartimos con los mamíferos,
Poseemos el alma intelectual, que abarca el pensamiento, el lenguaje, la razón y el significado, facultades estas que nos distinguen de las demás especies. Así que todo esto se incorporó a la teología cristiana en la Edad Media y Santo Tomás de Aquino. En el siglo XIII basó famosamente todo su sistema, que se convirtió en la principal ortodoxia de las universidades y de la Iglesia en Europa occidental. Él basó toda su teoría en Aristóteles y produjo una especie de versión cristiana de esta filosofía. Entonces, las plantas tenían almas, los animales tenían almas y los humanos tenían el alma intelectual basada en el alma animal, y todo el universo estaba vivo. Para los cristianos medievales, las estrellas estaban vivas, los planetas estaban vivos, la madre tierra estaba viva, era un animal, un mundo vivo, un tipo de animismo cristiano. Ese mundo creó catedrales góticas como Chartres y Lincoln, y eran producto de una cosmovisión que veía a Dios en la naturaleza y la naturaleza en Dios, en la que los animales y las plantas estaban todos animados y tenían almas. Eso dio forma a toda la cosmovisión hasta el siglo XVII con la Revolución Científica. Y la Revolución Científica, particularmente una visión que le llegó a Galileo en 1619, tuvo un sueño, una visión en la que vio todo el universo como una máquina. El universo era como una especie de máquina de relojería. En realidad, en su versión, no era con engranajes, sino con vórtices. Era una visión más interesante. Plantas y animales pasaron a ser máquinas. Solo el humano conservó un alma. De razón. Se quitó el alma a la naturaleza, astros y planetas pasaron a ser materia mecánica inerte. Y también los cuerpos humanos y todos los animales y plantas, y lo único que quedó fue la razón humana, que era lo único que no era material, en la naturaleza, y que compartía una naturaleza espiritual con Dios y los ángeles, pero eso creó el famoso dualismo cartesiano, la división entre el reino del espíritu y el reino de la materia. Y el reino del espíritu no era material, no estaba en el espacio y el tiempo. El mundo de la materia era inconsciente y material y estaba en el espacio y el tiempo. Luego, en el siglo XVII, en el siglo XIX, un número creciente de ateos y materialistas, personas que se volvieron ateas porque querían atacar a la Iglesia, porque estaba aliada con gobiernos reaccionarios en Francia y Rusia y demás. Bueno, como en la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses eran profundamente anticristianos. Durante el Reino del Terror, no solo convirtieron la Catedral de Notre Dame en un templo de la razón, sino que guillotinaron sacerdotes, monjes y obispos a escala industrial, e intentaron erradicar el cristianismo en favor de la ciencia, la razón y el progreso. Y para el siglo XIX, esto se volvió parte integral del sistema materialista. Ellos preguntaban, ¿para qué necesitamos este espíritu invisible? A Dios nadie lo ve, a los ángeles tampoco. El espíritu humano es pura fantasía, pues no se puede medir. Solo existe la materia, no hay espíritu. Y el alma es solo, como opera el cerebro, una experiencia subjetiva, cerebral. El cerebro es un órgano físico en un cuerpo mecánico. La gente religiosa, por su parte, respondió, no es solo eso, hay algo más allá de lo puramente material. La naturaleza sí es mecánica, como bien dice la ciencia, pero Dios es de naturaleza sobrenatural. Los ángeles y el espíritu humano también son sobrenaturales, y por lo tanto no pueden ser medidos ni estudiados por los métodos de la ciencia. Y la cuestión es que los ateos dijeron entonces, bueno, ya sabes, todo esto es solo fantasía y dogma y esas cosas, nada que ver con lo que podemos ver y medir y que da un progreso real en el mundo. Y se volvieron cada vez más seguros, y hay muchos hoy en día. Quiero decir, esta es la posición por defecto, del mundo académico, y de los negocios, y del mundo secular en el que vivimos. Y así, el reino de la religión
fue empujado a una especie de margen de un reino sobrenatural donde el alma se convirtió, en el mejor de los casos, en una idea dentro de los cerebros humanos y por lo tanto en la actividad física del cerebro. Así que esto nos dice dónde estamos hoy. Entonces, si ahora queremos pensar en el alma, ¿sabes lo que es? Para volver a tu pregunta, yo diría que lo que llamo el campo morfogenético, el campo que da forma, que subyace al cuerpo de plantas, animales, microbios, cristales, no solo los vivos tienen campos morfogenéticos que los forman. Las moléculas tienen campos que dan su estructura tridimensional, como en las proteínas. Los campos morfogenéticos son campos que dan forma. Morfogénesis significa el surgimiento de la forma, morfe, forma, génesis, surgimiento. Entonces, eso corresponde más o menos a lo que Aristóteles llamó el alma vegetativa, y que estos campos no están solo dentro del cuerpo, están en él y a su alrededor. Como un campo magnético, no está solo dentro de un imán, está en el imán y a su alrededor. Y por eso cuando algunas personas dicen que pueden ver auras y que es el alma y demás, yo no puedo ver auras, no tengo ninguna experiencia personal, pero pienso en el campo morfogenético como algo que está dentro y alrededor del cuerpo. Y eso es lo que da forma al cuerpo y mantiene su salud. Y esa es una forma de pensar en el alma. Pero es solo la forma más básica que compartimos con las plantas y otros animales. Luego está el alma animal de la que hablaba Aristóteles, que creo que tiene que ver con los campos del comportamiento y el aprendizaje, que los animales tienen campos que organizan sus movimientos y su actividad, sus cerebros y sus músculos, que subyacen a sus instintos. Y, ya sabes, cuando un gatito aprende, simplemente o instintivamente comienza a jugar, y a perseguir cosas y a golpear cosas con sus patas, y cuando una araña sabe cómo tejer su telaraña, sin tener que ir a la escuela de arañas tejedoras o graduarse de araña ni nada, simplemente lo hace. Ella ni siquiera necesita ver a otras arañas. Estos instintos que están tan profundamente integrados en los animales, creo que son parte de el campo mórfico de su comportamiento, los campos de comportamiento que heredan por resonancia mórfica de sus ancestros. Y también tenemos campos instintivos de comportamiento que heredamos. Los bebés aprenden naturalmente a gatear y a caminar, y tienen un instinto para aprender el lenguaje, para captarlo. Y luego tenemos nuestras mentes conscientes. La mayor parte de eso es inconsciente. Los hábitos de crecimiento, los hábitos de nuestros cuerpos, nuestra respiración o el reflejo de parpadeo, todas estas cosas son inconscientes. La mayoría de los campos mórficos son inconscientes. Son hábitos y los hábitos son inconscientes. Pero nuestras mentes conscientes también están formadas por campos habituales, campos mentales. Heredamos toda una cultura con metáforas, lenguaje, palabras. Ahora, tú y yo no inventamos el idioma inglés. Lo heredamos con todos los conceptos y metáforas que están integrados en él. Heredamos toda una cultura. Cada sociedad hereda una cultura. Las humanas varían, coinciden en algo, pero con lenguas y rasgos distintos. Se heredan por resonancia mórfica y forman la mente consciente. Así, al preguntar qué es el alma, diría que es la unión de todo aquello. Pero adquiere una relevancia mucho más profunda y particular en un contexto religioso cuando nos detenemos a considerar hasta qué punto el alma es separable del cuerpo. En otras palabras, ¿es posible que el alma pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo? La cual es una pregunta religiosa fundamental. Es una que los ateos y los materialistas simplemente niegan, así de fácil. Dicen, por supuesto que es imposible, es ridículo, qué idea tan tonta. Ni siquiera necesitan discutirlo, es simplemente a priori. Lo niegan porque todo es material, y lo que sea que sobreviva al cuerpo no es material, porque no ves nada material saliendo del cuerpo que tenga forma de alma ni nada. Creo que en realidad experimentamos un aspecto de nuestra alma cada noche en nuestros sueños, porque cuando tú y yo soñamos, tenemos un cuerpo en nuestros sueños, el cuerpo onírico. Cuando estoy soñando, mi cuerpo físico está acostado durmiendo en la cama,
pero mi cuerpo onírico anda por ahí hablando con la gente, conociendo gente, corriendo, caminando, a veces incluso volando, haciendo todo tipo de cosas. Y con ese cuerpo en mis sueños, no paso todo el tiempo mirando hacia abajo para ver si tengo un cuerpo, pero está implícito porque tengo un centro de conciencia. Me muevo en mis sueños y veo las cosas desde un punto de vista en ese mundo onírico. Ahora, ¿qué es ese cuerpo onírico? Bueno, ya sabes, el materialismo no tiene mucho que decir al respecto. Solo dice, bueno, debe ser una ilusión producida dentro del cerebro. Pero eso no nos dice realmente por qué debería producir este tipo de ilusión, por qué la ilusión debería tomar la forma que toma, por qué debería ser similar a un cuerpo, por qué deberíamos tener los sueños que tenemos. Nada de eso se explica de todos modos. Así que el cuerpo onírico que tenemos cada noche en nuestros sueños, no recordamos todos nuestros sueños, olvidamos la mayoría, pero recordamos lo suficiente como para saber que existe. Yo, por ejemplo, lo sé desde que era niño, gracias a mis sueños de volar. Esos sueños eran increíblemente emocionantes, aunque ahora son bastante más raros. Y, en ocasiones, pueden llegar a ser muy aterradores. Tenemos pesadillas y demás. Entonces, cuando la gente dice, bueno, ¿podría haber algo que perdure después de morir? Creo que la mejor apuesta, para mí, la forma más fácil de concebir esto, es pensar que cuando morimos podemos seguir soñando, pero ya no podemos despertar porque no tenemos un cuerpo físico en el cual despertar. Está muerto. Así que estamos atrapados en un mundo onírico cuando morimos. El mundo onírico depende de quiénes somos, nuestras creencias, expectativas y recuerdos. Si eres ateo y piensas que tras la muerte todo queda en blanco, es posible que experimentes exactamente eso. Si eres, ya sabes, si eres un budista tibetano y crees que vas a un bardo, una especie de reino intermedio onírico, los budistas tibetanos lo consideran onírico. Por eso los monjes tibetanos practican lo que llaman yoga del sueño, que es el sueño lúcido, aprender a practicar el ser consciente durante tus sueños, porque creen que esto les ayudará en el más allá, en el bardo. Lo ven como que te va mejor con un sueño lúcido, donde sabes lo que estás haciendo, que con un sueño confuso, donde simplemente eres asaltado por todo tipo de imágenes y eventos y cosas donde simplemente te sacude el tumulto de este mundo onírico, fuera de control. Ellos practican. Y luego, bajo la visión tibetana e hindú, tras cierto tiempo, en un estado intermedio como un sueño, la mayoría de las personas reencarnarían. El objetivo de la espiritualidad hindú y budista es no reencarnar. Es bajarse de toda esa rueda de reencarnación porque ya sabes, la vida es un velo de sufrimiento según el Buda. Así que la mayoría de los entusiastas occidentales de la reencarnación piensan que es algo bueno, pero he vivido en la India entre personas que lo dan por hecho. Ellos piensan que es algo malo, no les gusta. No les gusta para nada la idea de volver a encarnar. Ya sabes, más bien les desagrada. O sea, el punto central de la práctica espiritual hindú, el moksha, es la liberación de las ruedas de la reencarnación. Así que el objetivo de la mayor parte de la espiritualidad hindú es una especie de despegue vertical donde simplemente dejas atrás estos ciclos interminables de vida. Así que creo que, y desde una perspectiva cristiana, una visión sería que tenemos un más allá onírico en el purgatorio y que esto es como un desarrollo continuo y progresivo. Otras corrientes afirman que uno simplemente duerme al fallecer hasta que suene la última trompeta y llegue el juicio final, sin ningún tipo de desarrollo continuo. Realmente existen varias teorías diferentes. ¿Qué opinas? Porque hablamos del más allá y del otro lado en el purgatorio y demás. He tenido el gusto de hablar con al menos 150 personas con experiencias cercanas a la muerte de diversos orígenes, desde un neurocientífico de Harvard hasta un adicto a las drogas y todo lo que hay en medio. Pero lo que ven del otro lado tiene forma. Muchas veces esa forma depende de lo que creen. Es decir, he tenido solo unos pocos con experiencias infernales. La mayoría son abrumadoramente positivas, muy amorosas. Estoy seguro de que has oído todo lo que pasa del otro lado.
pero los que tienen experiencias infernales es porque al volver dijeron, pasé por eso porque crecí como católico y creía que no hice el bien y que, por mi culpa, debía ir al infierno. Pero en esa experiencia infernal, en cuanto piden ayuda, un ángel o Jesús o una luz aparece y los rescata de inmediato. ¿Cuál es tu opinión sobre el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, que ya se ha documentado decenas, si no es que cientos de miles de veces? Se ha estudiado intensamente y la gente lo conoce cada vez más desde los años 70, cuando el doctor Raymond Moody acuñó el término. Ahora es parte de nuestra cultura. Es eso de no vayas hacia la luz, ya sabes, ese tipo de cosas. ¿Qué opinas de eso? Que tantas personas vivan estas experiencias con elementos tan similares nos indica claramente que es algo real, muy común, y que ocurre precisamente durante el proceso de morir. Por definición propia, quienes atravesaron estas experiencias no llegamos a morir del todo. Simplemente pasaron por el proceso inicial y luego regresaron. Así que quizá nos digan algo de los primeros momentos de la muerte, pero no necesariamente nos dicen qué pasa una hora después, un día después, un año o 10 años después. Nos dan una probada de las primeras fases. Bueno, primero que nada, la idea de que flotas fuera de tu cuerpo y te ves desde arriba. Es muy similar a las experiencias extracorpóreas. Y las experiencias extracorpóreas son algo que muchas personas pueden tener casi a voluntad. Ya sabes, a algunos les pasa rara vez, pero otras personas pueden hacerlo a propósito, viajar fuera de su cuerpo deliberadamente. Y estas experiencias son muy similares a los sueños lúcidos, donde ya mencioné que en tu sueño tienes otro cuerpo. Y en los sueños lúcidos puedes ir a donde quieras y hacer lo que gustes, porque te das cuenta de que sueñas. Te da el control, hasta cierto punto. Así que creo que flotar fuera del cuerpo y verte desde afuera está en un continuo, con las experiencias cercanas a la muerte, las extracorpóreas y los sueños lúcidos. Es el mismo tipo de cosa. Y creo que el cuerpo con el que flotas es igual al cuerpo onírico que experimentas en tus sueños, cada noche. Así que no es como si pasara algo totalmente nuevo al verte desde un punto de vista distinto a tu cuerpo físico. Es algo que nos pasa cada noche en nuestros sueños. Pero en este caso, de hecho, la gente suele ver lo que está pasando en un quirófano o en la escena de un accidente o algo así. Luego cruzan una especie de túnel, a menudo, y luego entran a un reino de luz y gozo con seres luminosos, así que es una descripción muy común. Bueno, hay distintas maneras de analizarlo. Una perspectiva muy interesante es la psicológica, tal como propone la conocida teoría de Stan Grof respecto a este tema. Quizá ya hayan tenido la oportunidad de discutirla antes. Conozco a Stan Grof muy bien, su trabajo me es familiar. Sí, Bueno, sabes que encontró a mucha gente cuando hacía su investigación sobre el LSD. Muchas personas en viajes de LSD tuvieron la experiencia de ir por un túnel y entrar a la luz. Es como morir. Con DMT o psicodélicos se viven experiencias muy parecidas. Y Stan Grof sostiene, como sabes, que en cierto nivel esto es un arquetipo y es como nacer. Otra vez. En el proceso de parto, si nacemos por parto vaginal normal, estamos en el útero, se pone bastante infernal, son contracciones, está oscuro. No nos sentimos bienvenidos, es realmente horrible. Tras flotar felices en líquido amniótico 9 meses, de pronto se vuelve hostil y ya no quieres estar ahí. Y es realmente horrible estar todo el tiempo aplastado por todas estas contracciones. Y luego aparece un tubo. Vas por el tubo, sales por este tubo oscuro hacia la luz y todo es completamente diferente. Bueno, eso es nacer. Y su argumento de que estas experiencias cercanas a la muerte son como un renacimiento o un arquetipo de nacer de nuevo me parece muy plausible. Y, en este sentido, yo mismo creo que este arquetipo del renacer está muy profundamente arraigado en nuestras tradiciones religiosas, sobre todo en la tradición cristiana.
Porque el punto central es Juan el Bautista. Él bautizó a Jesús, y la primera experiencia de Jesús como Hijo de Dios, el Hijo de Dios, fue en su bautismo. Él tuvo, ya sabes, una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Salió de las aguas con una experiencia dichosa y reveladora. Mi teoría probablemente ya se ha discutido aquí antes, pues otros también sostienen esta misma postura. Es que Juan el Bautista era esencialmente alguien que ahogaba y que mantenía a la gente bajo. Inmersión total en el río Jordán el tiempo suficiente para inducirles una experiencia cercana a la muerte por ahogamiento. Si hacía eso, lo que experimentarían sería ver su vida pasada, ir por un túnel, salir a la luz, tener la experiencia, iluminarse, sentir gozo, volver y decir que habían muerto. Habían visto la luz y habían nacido de nuevo. Y esa experiencia que tuvo Jesús, creo que los primeros cristianos la tenían. Y las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte suelen perder el miedo a la muerte y ser más espirituales. Los bautizados en la iglesia primitiva perdían el miedo a la muerte y eran más espirituales. Y en la época de la Reforma en el siglo XVI, el grupo protestante más radical eran los anabautistas, quienes decían: «La Biblia no dice que debas bautizar bebés rociándoles agua. Dice que debes bautizarte por inmersión total, como Jesús». Y como Juan el Bautista, reinstauraron el bautismo por inmersión total. Se volvió su sello distintivo. Sigue siendo el sello de bautistas, menonitas y todas las demás formas de cristianismo derivadas de los anabautistas. Y su punto clave es la experiencia de conversión donde mueres. Ves la luz y naces de nuevo. Tiene todo el sentido el mensaje bautista si los primeros bautistas, de hecho, inducían experiencias cercanas a la muerte. Y tal vez algunos aún lo hagan, pero ahora probablemente tendrían más cuidado porque vivimos en una era de demandas y de salud y seguridad. Y Juan el Bautista no tuvo que lidiar con esas complicaciones. Pudo haber perdido a algunos en el proceso. Sí, es completamente cierto. Así que creo que la razón con Jesús es que es la primera experiencia espiritual que conocemos, y fue seguida de inmediato por su retiro al desierto, en su búsqueda de visión por 40 días y 40 noches, que celebramos en la Cuaresma. Pero lo clave ahí fue esta experiencia de algo más allá de la muerte, pasar por la muerte y luego tener que volver. Y por eso creo que las experiencias cercanas a la muerte son muy importantes porque son un rito de iniciación. Nos dan una visión de un mundo más allá de este cuerpo físico y más allá de la muerte que podemos experimentar en otro tipo de cuerpo. Y la mayoría de quienes las han tenido ven la muerte de forma muy distinta a quienes no las han tenido. Por eso creo que son muy importantes como rito de iniciación, y porque de hecho cambian nuestra forma de ver las cosas. Nuestra cultura carece de ritos de iniciación, como muchos han señalado. Y por eso creo que, para mucha gente, tomar psicodélicos se ha vuelto un rito de iniciación a menudo, hecho en condiciones muy inadecuadas y entornos caóticos, pero bien hecho, creo que puede cumplir ese papel en nuestra cultura, como esa misma experiencia cercana a la muerte. Y claro, si el bautismo pudiera reinstaurarse, como un rito de iniciación que no involucre drogas, sino nada más que agua, hay mucha por ahí. Albercas, lagos, ríos, era virtualmente gratuito, algo transformador y disponible a voluntad de todos. Juan el Bautista lo hacía a una escala industrial. Seguramente hacían fila en la orilla del río Jordán, él sumergía a uno, lo mantenía abajo lo suficiente, luego habría ayudantes para resucitarlos de inmediato, probablemente. El que sigue, por favor. Y esto realmente se podría hacer a gran escala industrial, y hacerlo una y otra vez. Y si yo estuviera en una iglesia bautista, que no es el caso, creo que intentaría poner las cosas en marcha.
aunque habría que hacerlo con monitores cardíacos y equipo médico, electrocardiogramas, sumergibles para que fuera considerado seguro. Pero, si lograran reinstaurar esto, creo que habría mucha gente haciendo fila para ser bautistas, o gente de otras denominaciones yendo con los bautistas por este rito de iniciación, y luego volviendo a su práctica habitual. Su programa habitual, por supuesto. Rupert, tengo que preguntarte, con toda tu experiencia e investigación de tantos años y solo tu punto de vista personal, ¿cuál es tu visión para la humanidad y su futuro? ¿Crees que estamos al borde de una conciencia superior? Parece haber un despertar espiritual en mucha gente. Por eso muchos de estos sistemas que nos rodean empiezan a desmoronarse y agrietarse. Cosas que fueron sólidas por cientos de años ahora se agrieta. Vengo del mundo de Hollywood y ese entorno y todo ese sistema se cae de una forma sin precedentes y muchas otras industrias pasan por lo mismo. Pero ¿dónde ves a la humanidad en este futuro? ¿Crees que nos dirigimos hacia una civilización con un nivel de conciencia mucho más elevado o simplemente nos espera un gran ¡pum! Dicho sea de paso, ese fue un término técnico. Oh, ¿sabes? Por supuesto que no lo sé. Es obvio que muchas cosas se están rompiendo, se están desmoronando, y si nuestros sistemas fallan, si de pronto el suministro de agua deja de funcionar, la electricidad se interrumpe, el Internet colapsa por sabotaje de potencias mundiales rivales o por cualquier otra razón. No estoy seguro de que la mayoría alcance una conciencia superior así. Creo que sería inferior, una regresión a estados más primitivos. Siento que el instinto de supervivencia más básico se activaría en muchos. Y ser amable con los demás parecería un lujo innecesario cuando se trata de pura supervivencia. Si analizamos la política a nivel mundial, no se perciben indicios de la existencia de una conciencia superior, y tampoco en el ámbito de los negocios a escala global. Son simplemente ganancias corporativas, es pura avaricia, no una conciencia superior. Creo que es posible que el hecho de que más personas se sientan desilusionadas con la visión mecanicista y materialista del mundo y con el tipo de sistemas sociales y económicos que han surgido del capitalismo tardío, ¿sabes? A mucha gente le gustaría tener alternativas. No es obvio que haya tantas alternativas políticas y económicas en este momento. Sin embargo, algo va a cambiar. Cuando logremos salir finalmente de ese secularismo materialista y dogmático que ha dominado por tanto tiempo las vidas de las personas educadas en los países más avanzados. Creo que más personas se abrirán a la dimensión espiritual que ha sido negada por ese sistema. Así que creo que realmente está ocurriendo un renacimiento espiritual y es muy bienvenido. Aquí en Europa partimos de una base baja. Europa es más atea y menos espiritual que los Estados Unidos. Pese a sus fallas, Estados Unidos es mucho más espiritual que otras naciones occidentales como Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña o los países de Europa. Así que creo que, si eso puede suceder, creo que podría, tal vez no, suceda lo suficientemente pronto, pero podría llevar a una forma distinta de fijar objetivos. Ahora mismo, todos los gobiernos quieren crecimiento económico, porque todos los que votan por ellos, o casi todos, quieren más dinero y más cosas, todo el tiempo y más ingresos disponibles, y casas más grandes y más vacaciones en el extranjero, y todo ese tipo de cosas. Todo lo cual, al adoptar una mentalidad espiritual, viviríamos de una forma mucho más sencilla y estaríamos contentos con lo que ya tenemos. Porque, al sentirnos profundamente agradecidos por la vida, las plantas, los animales y toda la belleza que nos rodea, nos sentimos mucho más satisfechos, valorando genuinamente los pequeños actos de bondad que ocurren a diario. Si uno es agradecido por ese tipo de cosas, no siente esa necesidad tan apremiante de pasarse todo el tiempo dando vueltas por el mundo en aviones a reacción o comprando productos nuevos o viendo
canales de publicidad o infomerciales y esas cosas. Ahora bien, esto podría afectar la economía, pero aún no hay señales de que esté pasando. Espero que sí. Espero que probablemente tenga que suceder por necesidad y espero porque el crecimiento económico está flaqueando en la mayoría de los llamados países avanzados. En Gran Bretaña aceptan crecer solo 0,5%. El debate es si será 0,2 o 0,5. E incluso naciones como China e India llegarán inevitablemente al punto en que su propio crecimiento se detenga por completo, tal como ocurrió en Japón, que se adelantó mucho a otros países. En el momento en que la economía mundial se frene por sí sola, todos consumiremos menos por pura necesidad y no por idealismo, simplemente porque ya no seremos tan ricos ni las economías podrán crecer de la misma manera que antes. Esperemos que esto vaya de la mano con una transición espiritual y no lleve necesariamente a la miseria masiva. Si tenemos menos, si tenemos lo suficiente y tenemos una vida espiritual, entonces podemos ser realmente felices. Si no tenemos vida espiritual, entonces nada nos va a satisfacer. Ninguna cantidad de posesiones materiales, o codicia, o dinero. Si tienes 20.000 millones y no te conformas, vas a querer 40.000 millones y luego llegar hasta 1 billón. Hay muchísima gente que aspira a lograr eso. Es totalmente imposible gastar tanto dinero en una sola vida. Realmente es una completa locura. En fin, esas son algunas de las formas en que divago sobre mi visión del futuro. Los experimentos o los hallazgos que tuvo sobre perros que sabían cuándo sus dueños regresaban a casa. Estoy fascinada con eso porque tuve un perro, ahora tengo gatos y cuando he visto algunos videos al respecto, creo que en algún artículo de noticias vi un programa de noticias, vi como que filmaron al perro y luego filmaron al dueño y en el segundo en que subió a su auto y comenzó a manejar a casa, el perro se levantó y lo esperó en la puerta. ¿Cuáles son sus hallazgos con eso? Porque es fascinante. ¿Cuál cree que sea la conexión? Porque ahora estamos hablando de interespecies. No hablamos del campo mórfico de los humanos y la resonancia mórfica de los perros. Estas son dos especies distintas, por así decirlo, pero aún así conectadas. Me encantaría escuchar su opinión al respecto. He investigado mucho sobre la telepatía, que es la conexión entre personas o animales que están estrechamente vinculados. La telepatía suele suceder dentro de grupos sociales que poseen un campo mórfico compartido. Estos grupos tienen sus propios campos y, por lo general, la telepatía no ocurre con personas que sean extrañas entre sí. Sucede entre esposos y esposas, entre amantes, entre padres e hijos y muy especialmente entre madres y sus bebés. Es muy común en el mundo humano con las llamadas telefónicas. He investigado mucho sobre la telepatía telefónica, pero también ocurre cuando estamos vinculados con animales y ellos con nosotros. Y una de las razones por las que empecé esta investigación con perros fue porque me interesé por primera vez en la telepatía a través de un caso espectacular en Cambridge, cuando investigaba allí sobre un niño autista que era muy telepático con su madre, similar a estos casos recientes en las cintas de telepatía. Años después, cuando regresé de la India y estaba trabajando, realizaba otros proyectos de investigación sobre la resonancia mórfica. Me interesé por volver a la telepatía y no podía trabajar con niños autistas porque no soy psiquiatra infantil y demás. Así que pensé que lo mejor sería con perros porque, al igual que los niños autistas no verbales no hablan, lo que inhibe la telepatía, creo, hasta cierto punto, y no han tenido una educación universitaria, lo que les hace pensar que la telepatía no existe. Los perros, ya sabes, pueden afrontar esto con naturalidad y no se han dejado disuadir por tipos listos que dicen que es una ilusión y demás. Así que pensé que los perros serían ideales. Y oí tantos casos de esto que hice bastantes investigaciones experimentales en la línea que sugieres, ya sabes, filmamos al perro todo el tiempo que la persona está fuera, hacemos que la persona se aleje al menos 8 kilómetros y regrese a una hora aleatoria que seleccionamos. No saben de antemano cuándo van a volver a casa.
Les llamamos por celular y para evitar sonidos de coches familiares, vienen en un vehículo desconocido o en un taxi diferente cada vez. Y la película muestra entonces que, ya sabes, cuando forman la intención de ir a casa, incluso antes de que hayan subido al vehículo, el perro se pone alerta y va y empieza a esperar junto a la puerta o la ventana. Y lo otro es que puedes hacer esto una y otra vez. En el caso de los humanos, las pruebas repetitivas terminan aburriéndolos y sus puntajes bajan. Sin embargo, los perros jamás se cansan de que sus dueños regresen a casa, por lo que puedes repetir el experimento de forma constante. En fin, publiqué artículos sobre esto en revistas arbitradas. Están todos en mi sitio web, sheldrake.org, y cualquiera que esté interesado puede mirar ahí. Y también una película de uno de estos experimentos con pantalla dividida, donde se puede ver al perro y al dueño al mismo tiempo. Eso también está en mi sitio web, sheldrake.org. Así que esto creo que está muy claro que realmente sucede, lo que planeo como nueva fase de esta investigación. Voy a hacerlo con gatos, porque los gatos lo hacen tan bien como los perros. Cerca del 50% de los perros lo hacen, según encuestas aleatorias a dueños de perros, y cerca del 30% de los gatos. Y no creo que sea que los gatos sean menos sensibles. Creo que muchos de ellos simplemente están menos interesados. Me temo que ese fue el caso de mis propios gatos. Sí, mis propios gatos, por ejemplo, cuando yo regresaba de un viaje largo, la verdad es que apenas se dignaban a levantar la cabeza para saludarme, mostrando una indiferencia casi total, así que me han decepcionado tristemente mis propios gatos. Pero hay personas que tienen gatos que se emocionan mucho cuando llegan a casa. Y estoy planeando una nueva fase de investigación sobre esto con gatos. Antes, cuando hacía este tipo de estudios, utilizaba cámaras de cinta, pero ahora, con los avances tecnológicos, tenemos rastreadores de mascotas y cámaras en teléfonos inteligentes que facilitan muchísimo todo el proceso. La tecnología es mucho mejor. Debería ser posible hacer esto de una forma totalmente nueva, y dentro de poco tendré un nuevo asistente de investigación trabajando conmigo, y vamos a lanzar un programa sobre gatos. Así que, si alguien tiene un gato que sepa cuándo su dueño regresa a casa y quiera participar en esta importante investigación, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mi sitio web oficial. Rupert, esto ha sido realmente fascinante. Podría hablar contigo por días enteros, pero sé que estás muy ocupado con tu importante investigación de gatos, así que lo entiendo perfectamente. Mi última pregunta para ti hoy es, ¿qué es lo que más necesita escuchar la humanidad en este momento? ¿Qué mensaje importante le darías a todos por el bien de nuestro futuro colectivo? ¿Qué es lo que te gustaría decirles? Creo que tenemos que conectar con el mundo espiritual y rezar también pidiendo guía para lo que estamos haciendo. Porque no creo que seamos completamente responsables de lo que sucede. Estamos a merced de todo tipo de, ya sabes, ciclones, huracanes, llamaradas solares. Hay todo tipo de cosas que afectan nuestras vidas sobre las que no tenemos control, incluida gran parte de la política moderna. Es decir, incluso en las democracias, no sientes que tengas tanto control sobre lo que hacen los gobiernos. Por lo tanto, somos formados por todo tipo de fuerzas que pueden ir en un sentido u otro, pueden hacer que, en general, las vidas de nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades sean mejores o peores. Y, obviamente, lo que más las empeora son las guerras. Y creo también, podemos hacer cierta cantidad a través de medios normales y racionales, ya sabes, votar, pensar, ya sabes, discutir, idear planes racionales y todo eso, pero creo que necesitamos orar y pedir la ayuda y guía de Dios en lo que sucede en nuestras propias vidas y en nuestra vida colectiva. Así que creo que la oración es una de esas cosas. Y creo que el hecho de tomar conciencia de esa dimensión espiritual que es tan importante para nuestra propia salud y felicidad. Mis 2 libros más recientes, Ciencia y prácticas espirituales y formas de ir más allá y por qué funcionan, tratan sobre la evidencia científica de que las prácticas espirituales tienen efectos medibles, y los efectos más medibles que tienen, pero en el sentido más amplio, hacen que la gente sea más feliz, esté más sana y viva más tiempo.
Si careces de prácticas espirituales, lo más probable es que seas más infeliz y vivas menos años. Por esa misma razón, el ateísmo militante debería incluir siempre una advertencia de salud para quienes lo practican. Así que creo que encontrar la dimensión más espiritual de nuestras propias vidas es realmente importante. Una cosa es ser espiritual pero no religioso, y sé que mucha gente lo es. Es útil ser espiritual porque esa dimensión nos vincula profundamente con los demás, con nuestra comunidad. No es solamente un camino individual, sino una experiencia colectiva que nos une a todos. Necesitamos tener un sentido colectivo de lo que sucede y un sentido colectivo de que estamos juntos en esto. Y creo que las religiones pueden ayudar en eso. También pueden ser divisivas, por supuesto. Pero creo que si se entienden bien, pueden ser útiles. Un aspecto de ellas es conectar con nuestros ancestros y honrarlos. Es decir, todo el mundo conoce Halloween, pero no todos se dan cuenta de que la víspera de Todos los Santos, Halloween, es la víspera del Festival de los Muertos. ¿Sabes? El día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, son los muertos bendecidos, los santos, y todos los que nos han bendecido en nuestras vidas. Y luego el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, celebrado en México de forma tan espectacular, y en muchos países católicos es donde una buena oportunidad para recordar a nuestros ancestros, a los que se han ido antes, todos aquellos con los que seguimos conectados aunque estén muertos, para honrarlos, para conectar con ellos, y para para reconocer estas conexiones. Una vez más, en la mayoría de las culturas, como las culturas tradicionales, como China, Japón y África, se da por sentado el hecho de que los ancestros forman parte de nuestras vidas hoy y que estamos ligados a ellos, nos guste o no. Muchos hoy en día ya no reconocen esa conexión. Es necesario reconectar con nuestros ancestros y lugares sagrados a través de la peregrinación. Como patrocinador del British Pilgrimage Trust, ayudo activamente a reabrir antiguas rutas hacia sitios sagrados en toda Inglaterra. Y conectando con festividades. Cada tradición tiene sus días santos y festivales. Soy cristiano, así que me gusta observar los festivales principales, por supuesto, Navidad, Pascua, todos los santos y los fieles difuntos, San Miguel y todos los ángeles, Pentecostés, las grandes festividades del año dan forma y estructura a nuestras vidas, y cada religión tiene sus festivales que estructuran la vida personal y colectiva. Así que creo que todas estas cosas pueden ayudarnos. Y si intentamos seguir sin ellas, amputar estas tradiciones, para vivir en un mundo puramente secular donde todo esté bajo el control humano, entonces miren el mundo que tenemos hoy. Es una representación bastante buena de lo que sucede. Tiene algunas ventajas, pero tiene muchas desventajas. Y no va a ser lo de siempre, nos guste o no. Así que creo que el mejor camino a seguir es tratar de reconectarnos de todas estas maneras, de una forma que nos haga más saludables, que cure nuestra civilización, nos cure a nosotros mismos y cure nuestra relación con el mundo que nos rodea. Rupert, eso fue tan hermoso. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido un placer hablar contigo y gracias por el trabajo que has realizado toda tu vida y por ayudarnos a todos a despertar con suerte una conciencia superior. Así que te aprecio, amigo mío. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Alex, y gracias por el trabajo que tú también haces para ayudar a elevar la conciencia. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los videos de abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.